Y lo que el Señor me ha estado hablando y creo que Él lo ha ido gestando hace un tiempo y yo soy muy consciente y sé que es la gracia de Dios, pero sé que soy muy consciente de quién fui antes de conocer al Señor, de quién soy en el presente por la gracia de Dios, pero también soy muy consciente de hacia dónde quiero ir en el Señor. Y me voy a explicar con esto. Yo sé muy bien de dónde Dios me sacó, ¿ya? Y si usted no se olvida, le animo a que constantemente usted se acuerde de qué fue lo que Dios hizo en su vida, sea lo que sea que usted tuvo que vivir, sea rechazo, sea inmoralidad, sea amargura, sea falta de perdón, sea un vacío existencial, depresión, eh, situaciones complejas que le tocó vivir. eh, yo le animo a que usted constantemente analice y agradezca al Señor. Entonces, yo no me acuerdo de mi pasado con dolor o con emocionalismo de, oh, sí, Dios me sacó de las drogas porque lo hizo, sino que es como, wow, Dios me libró de la muerte, es Dios me libró del alcoholismo, Dios me libró de la inmoralidad. Y cuando yo soy consciente de lo que Él hizo en mi vida en un momento puntual, lo único que surge de ese corazón agradecido es que lo que uno, o lo único que uno quiere es vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, yo les animo a que ustedes todos podamos estar como constantemente volviendo atrás para poder tener un corazón agradecido, sobre todo en lo que estamos viviendo en el presente. Eh, y también soy muy consciente de mi presente para poder ver cómo era un antes del Señor y cómo hoy he vencido cosas por las cuales antes oraba, ayunaba, lloraba o le decía a algún pastor, líder o a mis padres, hermanos, lo que sea, como yo quizás hace años oraba por algo y ver el presente de decir cómo Dios me dio la fortaleza, la gracia para vencer, también nos ayuda a ver cómo en lo práctico hemos avanzado con Dios. Entonces le estoy dando como estos tips como que quizás son obvios, pero a veces la gente no, en lo práctico no se olvida de su pasado. Claro, somos nueva criatura en Cristo Jesús, pero no hablo de acordarse para volver atrás, sino que es acordarse para mantenerse humildes delante del Señor, necesitados del Señor, agradecidos del Señor, pero también para que nosotros mismos tengamos la capacidad de autoexaminarnos y decir, ok, cuando yo conocí a Dios vine de esta forma. ¿Cómo estoy en el presente? Cuando conocí a Dios era inmoral. ¿Cómo estoy en el presente? ¿Todavía lucho con la inmoralidad? ¿Todavía lucho con la falta de perdón? Antes de Dios, yo era una persona que no perdonaba. Ahora que han pasado los meses, los años, ¿el nivel de perdón en mi corazón ha ido creciendo o sigo siendo de la misma forma? Entonces, eso a cada hijo de Dios nos va dando perspectiva de cómo es el fruto de cómo conocí a Dios en un principio y cómo estoy caminando en el presente. Entonces yo me di cuenta a lo largo de estos años que cada persona tiene un propósito. Usted tiene un propósito, yo tengo un propósito. Cada persona tiene una forma que expresa a Cristo, dones que expresan al Señor, pero cada uno tiene un propósito, una forma,
la cual expresa eso del Señor. Entonces yo me di cuenta, meditando en todo esto, que una de las cosas que el Señor me llamó y que ahora lo puedo ver con claridad es caminar en la humildad del Señor. O sea, yo conozco muy bien mis defectos y espero que usted también lo haga. Y estoy dando esta introducción para que se entienda lo que quiero. Pero yo sé también que Él me dio una gracia. Y esa gracia, que es por gracia, soy muy consciente de mis defectos y también de mis virtudes, lo cual me llevó en un tiempo a ver tanto mis defectos que me basureaba a sí mismo. Pero con el Señor y madurando esto, me di cuenta que el Señor me llamó para edificar a su iglesia en humildad, pero también en el temor del Señor. Y es como, a veces, como en el mundo cristiano se cataloga ciertos tipos de predicadores como, ya, tal predicador él se mueve en el, tal predicador, no, ellos se mueven en la sabiduría, en la palabra. Tal predicador, eh, no, su mensaje es el arrepentimiento y la santidad. O sea, yo, ahora que estoy pastoreando, me he dado cuenta que el Señor me llamó a eso, a constantemente a confrontar con amor, con humildad, el pecado y el desorden. Entonces, ¿por qué les transmito esto? Porque si no hacemos este análisis de así era yo antes de conocer a Dios, cómo estoy en el presente y sigo de la misma forma, es porque el evangelio que profeso, que creo, el evangelio que supuestamente estoy creyendo, hay algo que está funcionando mal. Y lo que está funcionando mal no es la palabra de Dios, sino que soy yo el que está operando mal. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque Dios, como sol de justicia o como cuerpo de Cristo, Él nos ha entregado tesoros, como decía Ezequiel, diseños. Él nos ha dado palabras proféticas. Él nos ha exhortado, Él nos ha edificado, Él nos ha consolado, Él nos ha permitido ver liberación, Él nos ha liberado, Él nos ha sanado, pero eso no puede quedar solamente en eso. Entonces, si no tenemos la suficiente humildad para poder ver el fruto de mi vida en Cristo, no vamos a estar preparados para lo que viene. Y es aquí, en este punto, donde la gente y todos nosotros no sabemos perseverar. Entonces, mucha gente dice, estoy lidiando con las mismas cosas durante años y no hay avance. Y la familia sigue igual. Y mi vida sigue igual. Y el carácter sigue igual. Y no hay un crecimiento y el fruto de eso no es un fruto digno de una vida unida con Dios. Entonces, no podemos perseverar hacia el futuro en el diseño de Dios si primeramente no vamos ordenando lo que se ha desordenado. O mejor dicho, no podemos perseverar para lo que Dios quiera hacer en el día de hoy, en el día de mañana o en los años que vienen, si primeramente no podemos ver el fruto de estos años, meses, semanas, no sé cuánto tiempo todos aquí llevarán en el Señor, pero no podemos perseverar en algo si primeramente no ordenamos esto. Entonces, para mí esto es un punto muy crítico porque estamos clamando por una iglesia gloriosa, estamos clamando por una iglesia madura, estamos clamando por hombres y mujeres que se posicionen en el diseño de Dios, pero esas personas que clamamos por ellas y que vamos a seguir clamando por ellas, ni siquiera se han tomado el tiempo
de poder ver el fruto de sus propias vidas. Entonces, esta semana yo he estado leyendo pasajes bíblicos donde el Señor en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, incluso hace prohibiciones. No te juntes con tal. Si dicen que son hermanos en la fe y hacen tal y tal y tal cosa, ni aún comas con ellos. Entonces, a veces quitamos parte del evangelio cuando son cosas que empiezan a confrontar la carnalidad de la iglesia de Jesucristo, porque no podemos confrontar el pecado del mundo sabiendo que obviamente ellos están muertos en delitos y en pecados como todos hemos estado en algún momento. Pero si la iglesia de Jesucristo camina en los mismos pecados que el mundo camina, Dios empieza a caminar y empieza a levantar a sus profetas y empieza a levantar a sus hijos con una voz para que la iglesia vuelva al temor del Señor. Entonces, amado hermano, bajo esta introducción que le pude comentar, yo quiero que entendamos que como iglesia, si queremos avanzar, como Sol de Justicia, queremos avanzar al diseño de Dios, primeramente no podemos vivir de lo externo. Gloria a Dios por los congresos, gloria a Dios por las escuelas, gloria a Dios por las reuniones de avivamiento, gloria a Dios por eso y lo vamos a seguir haciendo toda nuestra vida porque Dios nos llamó a eso. Pero si tú en tu vida personal no empiezas a meditar y no empiezas a analizar tu vida y ver el fruto en tu vida, si verdaderamente te llamas o nos llamamos hermanos en Cristo, te aseguro que por más palabras proféticas, por más sueños que tengas, por más cosas que Dios te pueda hablar, si primeramente no ordenamos el fundamento y la base de la vida, eso nunca se va a poder llevar a cabo. Y tampoco vamos a poder perseverar en eso. Entonces estamos en un punto crítico. ¿Por qué? Porque el Señor nos habló de expansión. Viene un tiempo de expansión para Sol de Justicia. Santa Fe, Santiago, en México, en La Serena, se viene un tiempo de expansión donde el Señor nos está llamando a ensancharnos. ¿Pero a qué costo? ¿A qué precio? Va a empezar a llegar personas porque el Señor va a añadir aquellos que tienen que añadirse. Pero ¿cómo vamos a expandirnos si primeramente no podemos ver ni siquiera el fruto de nuestras propias vidas? Entonces, amado hermano, esto es un punto crítico donde cada hermano tiene que decidir. O sea, yo tengo que decidir, usted tiene que decidir, pero si no le tomamos el peso de que el evangelio no es un juego, de que la palabra de Dios no es, sí, dice, y bueno, nos juntamos y nos amamos todos. Sí, nos amamos, tenemos que amarnos, pero muchas veces el amor no es solamente pegarle en la espalda y decirle ya tranquilo, todo va a estar bien. A veces el amor es decirle, hermano, tu vida no tiene fruto de arrepentimiento. Hermana, hermano, mira tu carácter, mira tu vida, mira tu familia, mira tu esposo, mira tus hijos, mira tus finanzas. Entonces, si estamos clamando por avivamiento, si estamos clamando por una transformación del Espíritu Santo, lo primero que el Señor hace cuando visita algo es que empieza a transformar el corazón. Y cuando hay una transformación del corazón, todo lo externo empieza a cambiar. Cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos,
¿Cómo me muevo en las finanzas? ¿Estoy pagando lo que debo? ¿Me estoy ordenando? ¿Estoy administrando con sabiduría mis finanzas? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Lo estoy criando en ira? ¿Lo estoy criando en amor? ¿Lo estoy criando como jóvenes, niños, pequeñitos, donde les digo que sí para todo? ¿Cómo estoy viviendo el fruto del toque de Dios en mi vida práctica? Y eso es lo que a veces no queremos, porque yo amo el mover. O sea, yo sin el mover del Señor, yo me muero, me seco. Pero ahora, ¿qué hace eso? Por ejemplo, yo sé que varios acá han sentido el toque del Señor. Me incluyo. Yo he sentido su fuego, me he caído electrocutado en lugares donde menos lo he pensado. He soñado con el Señor, he visto un mover angelical en mi vida, he podido profetizar, he podido orar por sanidad, he podido orar por liberación, han podido liberarme a mí, han podido orar por sanidad por mí, me he sanado. Gloria a Dios por eso. Pero todo eso lleva un fruto. Entonces, cuando nos ponemos a analizar la vida de avivamientos, los avivamientos pasados, la gente cuando caía por el poder de Dios, los escritos dicen que la gente a veces estaba 10 horas en el piso, caían bajo el poder de Dios 10 horas en el piso. Y cuando se levantaban, fueron convencidos de pecado. Sus familias empezaron a cambiar, el carácter empieza a cambiar, la vida empieza a tomar decisiones conforme a lo que viví con Dios. Entonces, amado hermano, estamos en un punto crítico como iglesia, donde si no bajamos la vida de Dios, el toque de Dios, el fuego de Dios, el poder de Dios que nos toca y nos va a seguir tocando, pero si ese toque de Dios no genera en mí el meditar, hoy día caí, me embriagué en el espíritu, Señor, ¿esto qué provocó en mí? Y oro por eso, Señor, no entendí lo que me pasó. Gracias a Dios por la experiencia, Señor. ¿Esto qué provocó en mí? Y yo empiezo a orar, interceder, Señor, ¿esto qué provocó en mí? ¿Qué provocó en mi vida? ¿Qué cambio hiciste en mí? ¿Me liberaste de algo? ¿Me sanaste de algo? Entonces, amado hermano, estamos en un punto crítico donde todos tenemos que decidir. Y el temor del Señor hace que yo pueda ver con claridad. Dios ha hecho esto en mi vida. Hoy estoy así, pero no es posible que llevemos años en el Evangelio y todavía no tomemos decisiones. No es posible que llevemos años en el Evangelio y no le digamos no al pecado. No es posible que si decimos que somos hijos de Dios, que somos hermanos en la fe, significa que no hay un fruto que demuestre, porque por los frutos los conoceréis, que no hay un fruto digno de que estamos viviendo una vida del Espíritu. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien está viviendo la vida del Espíritu? Por los frutos. Entonces, si yo y en mi vida y en su vida no hay frutos del Espíritu Santo, no me diga entonces que vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, yo no estoy hablando de que no haya pecado, o no estoy hablando de que no hayan defectos. Estamos todos en una etapa de crecimiento, de madurez. Hay cosas que no vemos, que estamos siendo perfeccionados por el Señor, pero hay cosas y hay límites. Y la verdadera libertad en Cristo nos da límites. Entonces yo esto se lo he dicho a los hermanos de Santiago. Yo les digo, hermanos, ¿qué pasaría? Ejemplo, los que tienen hijos pequeños, grandes.
¿Qué pasaría si yo les digo, bueno, hermano, yo ando adulterando y engañando a mi esposa sexualmente y además no solamente con un amante, sino que me meto con prostitutas? Estoy dando un ejemplo extremo. Si yo le digo eso a usted, ¿sí? Y yo le digo, bueno, pero como Dios nos ama, Él es tan justo, Él es tan bueno que nos perdona todos los pecados. Bueno, juntemos a todos sus hijos y quiero orar por sus hijos para bendecir. Le aseguro que usted me diría, David, o sea, tú estás loco, tú necesitas un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración, un tiempo de libertad. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice en su palabra. Entonces, si yo como hijo de Dios, digo que soy cristiano y soy hijo de Dios, pero lucho todavía con este tipo de pecados, entonces algo significa que yo no estoy caminando una vida en el Espíritu. Entonces, amado hermano, vuelvo y repito, ahora quiero dar algún fundamento para que no sea solamente un comentario que le estoy diciendo, sino para que entendamos que esto no es un juego. Yo amo los eventos, se lo he comentado, yo amo el mover de Dios, pero yo no clamo por un mover de Dios para que Dios nos toque y para que sigamos siendo los mismos. O sea, yo conozco al pastor Pablo, yo he visto cómo él ha derramado su corazón, ha dejado cosas. He visto la sabiduría de él, cómo él ha orado por esto, ha ayunado por esto, para no valorar el tesoro que el Señor nos está dando. Entonces, amado hermano, esto no es un juego. Quiero ser como muy enfático en eso, porque venimos saliendo de un congreso glorioso, hermoso. El Señor se glorificó, pero de una forma tan hermosa, tan sobrenatural, que si no tomamos conciencia de esto y caminamos en el temor del Señor, en cualquier momento esto se diluye y hasta aquí nomás llegamos. Entonces, el que esté firme, mire que no caiga, pero tengamos conciencia de esto. Claro, y cuando doy estos ejemplos, no es solamente el ámbito sexual, hablo de la amargura, hablo de la falta de gozo, de la falta de paz. O sea, hermano, Dios vino, reino de Dios de justicia, gozo, paz. Entonces, llevamos 10 años en el Evangelio y amargado. Llevamos 3 años en el Evangelio y todavía no perdonamos al ex esposo, a la ex esposa, al que nos hizo daño, al pastor antiguo. O sea, estoy hablando criterio y sentido común. O sea, si profesamos de este evangelio, que es el poder del evangelio que transforma, y seguimos lidiando con lo mismo por años, entonces significa que tú y que yo no hemos conocido el verdadero evangelio. Amén. Entonces, quiero leer este pasaje, que lo tengo aquí anotadito, y está en primera de Tesalonicenses 5:16, que esto nos puede llevar y dar luz, encaminar en la justicia del Señor. Y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno. Entonces aquí el Señor nos está dando una clave para no caer en ensimismamiento, para no caer
en desvalorar las cosas. Y Dios es muy enfático en esto. No apaguéis. Entonces, somos una iglesia que Dios nos ha llamado a un mover del Espíritu Santo. ¿Cómo yo apago al Espíritu? No apago al Espíritu Santo porque le digo, Espíritu Santo, hoy día no quiero. ¿Cómo yo apago al Espíritu Santo? Con mis acciones, por mi falta de decisiones. Porque la palabra del Señor me dice que haga esto, pero yo no lo hago por temor a los hombres. Porque no quiero perdonar, porque quiero justificar el pecado, la amargura, la tristeza, la decepción, el trauma. Yo estoy pagando Espíritu Santo. Entonces aquí el escritor dice, no apaguéis el espíritu. Venimos del Congreso, venimos todos no apagando el espíritu, sino que encendiendo. ¿Ok? Pero aquí el escritor dice, no apaguéis al espíritu. Entonces vuelvo a decirlo. ¿Cómo usted apaga el espíritu? No haciendo lo que la escritura dice. Entonces vamos a aterrizar mi vida en Cristo. ¿Cómo estoy viviendo? A ver, mi matrimonio. Hagamos un check. ¿Cómo va mi matrimonio? Hagamos un check. ¿Cómo va mi vida sexual? Sea joven, sea adulto, sea casado, soltero. ¿Estoy caminando en santidad? Porque la palabra dice que si somos santos, caminemos en mayor santidad. O sea, si ya estamos caminando en esa santidad, bueno, vamos por más santidad. ¿Cómo va mi vida de consagración? ¿Estoy orando? ¿Estoy ayunando? ¿Estoy leyendo las escrituras verdaderamente? Entonces, somos también un mover profético. Tenemos esta combinación de profético, pero también del mover evangelístico. Entonces, los que son profetas, ¿estamos leyendo las escrituras o solamente nos quedamos con los sueños, las visiones? Y sí, Dios me dijo, pero no bajamos lo que Dios me dijo, lo peso con las escrituras. Entonces, una iglesia madura es, yo creo en lo profético, creo en lo sobrenatural, creo que Dios me habla, sueños, visiones, experiencias, pero una iglesia madura baja esto y dice, a ver, ¿esto va conforme a las escrituras? ¿O creemos todo lo que vemos y lo que soñamos? ¿O creemos todo lo que vemos en el espíritu? ¿Acaso Satanás no se disfraza de ángel de luz para engañar a sus santos? Entonces, si yo, amado hermano, si usted no autoanaliza su vida, sus dones están leutados. Tu llamado está leudado. Es que yo soñé que tal hermano y tal hermana y que el matrimonio de que... Hermano, si yo primeramente no analizo mi vida, estoy muy propenso a estar leudado por las tinieblas. Mitad de Dios, pero mitad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no vivo una vida ordenada. Y hablo en todo sentido de la palabra. Lo que hablo, lo que escucho, cómo comparto con mis hermanos, cómo soy con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, cómo los trato, cómo les enseño, los disciplino, no los disciplino, cómo soy en el trabajo, soy contestador, soy contestadora. Entonces, amado, no apaguéis el espíritu con vuestra forma de vivir. Porque si apagamos el espíritu, no menosprecéis las profecías. O sea, si apagamos el espíritu, vamos a menospreciar las profecías, porque no estamos preparados para lo que viene si primeramente no nos afirmamos en el presente. Amén. Entonces, y quiero leer Hebreos 11:13, y dice,
Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, la creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria, y si ciertamente se acordaran de ella, de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Entonces, aquí vemos que en Hebreos 11 el Señor habla a través y habla acerca de los héroes de la fe. Y vemos que estos héroes de la fe tuvieron una promesa de Dios, pero que no vieron el cumplimiento de ellos. Pero su corazón, pero su vida estaba tan conectada a la fuente de vida que Dios mismo les dice que Él se enorgullece de ser el Dios de ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo perseverar en una profecía? ¿Cómo yo puedo perseverar en una palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo perseverar en Cristo para que Dios se enorgullezca de mí como hijo y que Él desde el cielo diga, estoy orgulloso de que yo sea el Dios de fulano de tal? Pero para llegar a eso, primeramente tenemos que ordenar el presente. Entonces, les vuelvo a decir, vamos a aterrizar lo intangible con lo concreto. Por los frutos nos conoceremos. Por los frutos. Usted tiene que medirme. Yo tengo que medirlo a usted. No para prejuicio o juicio, sino que tengo que ver el fruto. A ver, ¿hay de Cristo acá? ¿Hay de Cristo en mi hermana? ¿Hay de Cristo en mi hermano? Si yo voy a la iglesia y ahora, Dios mira el corazón, sí, Dios mira el corazón, pero lo que está en el corazón tarde o temprano va a salir a la luz. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, tarde o temprano, lo que yo escucho una y otra vez de mi hermano va a evidenciar cuál es el fruto de la vida de Cristo de esa persona. Entonces, todos queremos el mover de Dios, pero no todos se quieren hacer responsables de ese mover, porque es fácil responsabilizar a un pastor, a un líder, a un padre o una madre de familia, pero en Cristo tenemos que hacernos responsables. ¿Cómo yo estoy viviendo con Cristo? ¿Cuál es el fruto de mi búsqueda? ¿Cuál es el fruto de mi comunión con Dios? ¿Cuál es el fruto de mi intimidad con Dios? Y yo le he dicho muchas veces, yo para ver el fruto de santidad en mi vida fueron 2 años de llorar, de sentirme cochino, sucio, culpable, pero fueron 2 años donde yo no me victimicé de, bueno, sí, bueno, yo cuando chico en el colegio alguien me mostró una imagen sexual y eso hizo que yo cayera en la pornografía y en la masturbación. Y bueno, por eso, hermano, para que usted dé fruto, lo primero que tenemos que hacer es analizar mi vida no desde la victimización, sino que yo digo, oye, yo no he caminado en la palabra de Dios. Punto. ¿Sabes qué? La vida me quebró tanto que me amargué y abracé la amargura. Y desde ese punto yo digo, ok, acepto lo que Satanás lamentablemente destruyó en mi vida. Acepto que abracé eso, ese diseño que era antidiseño. Pero desde ahí yo empiezo a decir, ok, esto es lo que las tinieblas quisieron para mi vida. Pero desde ahí yo empiezo a trabajar y a consagrarme al Señor. No sé si me estoy dando a entender. Y esto lo he hablado millones de veces, pero como decía el apóstol Pablo,
Me es necesario volver a hablar estas cosas para que no se olviden del beneficio que tiene todo esto. Yo quiero un mover de Dios, yo quiero que como sol de justicia caminemos en madurez, pero no lo podemos hacer si primeramente no nos empezamos a ser responsables. Y esa responsabilidad también tiene que ver con el mover. ¿Por qué la gente ama o odia, mejor dicho, lo carismático? Ah, esa gente que habla en lenguas y que caga. ¿Sabe por qué esa gente rechaza el mover? Porque esos mismos que hablaban en lenguas estaban en adulterio. Porque esos mismos que hablaban en lenguas después murmuraban de los pastores o de sus hermanos. Entonces, si queremos que el mover de Dios sacuda a las naciones, tenemos que empezar a ordenar nuestras propias vidas. No apaguéis al Espíritu. Hey, los vecinos te escuchan. Los vecinos te escuchan y te ven. La música que colocas, o si gritas a tus hijos, a tus padres, si los vecinos incluso ven que llegas con cerveza, con su pisco, con su whisky, los vecinos son encargados de verte y ellos ven el fruto. Entonces ellos dicen, ¿para qué voy a ser cristiano si mira a este, mira a esta? La familia. Oye, este dice que es cristiano, mira cómo vive. Entonces a veces no tomamos el peso de responsabilidad de lo que conlleva ser un hijo de Dios. Entonces, ¿yo por qué soy cristiano? Porque yo no solamente soy fiel a aquel que me salvó, sino que soy fiel a mi Señor. Yo le debo fidelidad, yo le debo lealtad. Entonces, la mayoría o muchos de nosotros hemos vivido años en el Evangelio con Jesucristo como el Salvador, aquel que nos salvó de la muerte, nos salvó de la enfermedad, nos salvó de un problema, solo como Salvador, pero no como Señor. Entonces, Él tiene que ser nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Y cuando yo digo Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, yo me someto a lo que Él dice. Si mi Señor dice que la fornicación, el adulterio, la mentira, la murmuración, la queja, la altivez, el orgullo, ofende el corazón de mi Señor, yo me someto bajo a eso y hago todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo para cortar todo lo que no le agrada a mi Señor. Entonces, a veces estamos viviendo nuestro cristianismo solamente como Jesucristo, como el Salvador, pero no como el Señor. Y ese es un problema en la iglesia, porque vivimos un cristianismo light, donde modificamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y esto hay que decirlo. Y así eso va a generar una protección en nuestro corazón, en caminar en temor del Señor, a perseverar en el Señor, pero también en poder ver las promesas de Dios con claridad y que eso no se vuelva una, una historia ficticia de que algún día se va a cumplir, sino que cuando yo camino en ese temor santo, en ese señorío de Jesucristo, las promesas que son inalcanzables se vuelven alcanzables porque Él me está guiando a eso. Amén. Entonces también quiero leer Efesios 6:12, porque estamos en un tiempo de guerra.
O sea, yo no digo, amado hermano, que usted no tenga luchas. Yo las tengo. Estamos todos en crecimiento. Pero, ¿cuál es su Señor? ¿Quién es su Señor? Y de acuerdo a quién es su Señor, usted se va a someter bajo a eso. Entonces, estamos en medio de una guerra espiritual, donde las tinieblas solamente quiere que usted sea un cristiano promedio que va a la iglesia, pero que lidia con las mismas cosas. Y sigue igual, y no ora, y no ayuna, y no lee la Biblia, y no ora por sanidad, y no ora por liberación, y no ora por llenura del Espíritu Santo. Y aunque hablemos de avivamiento, usted como que, sí, qué lindo, hermoso, pero después vuelve a lo mismo. Entonces, estamos en medio de una guerra espiritual que no podemos ignorar, pero la perseverancia hace que podamos vencer. Entonces, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Entonces, si entendemos que estamos en guerra espiritual, tenemos que primeramente entender que necesitamos el armamento para dar esta batalla. Entonces, si usted está lidiando con cualquier tipo de cosas, usted tiene que armarse con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿cuál es lo que le garantiza la victoria? No es solamente el armamento que podamos tener, sino que es la perseverancia con la cual yo ocupo estas armas espirituales. Entonces, amado hermano, estamos en guerra, estamos en batalla, estamos en confrontación. Las tinieblas y el infierno quieren que vivas la misma quizás basura de años, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas económicos, enfermedades, opresiones, sube y baja de ánimo, amargura, tristeza. Entonces, lo primero es, ok, lo que hemos estado hablando ahora, en esto voy finalizando. Lo primero que hago es que, Señor, asumo esto, asumo la realidad que estoy viviendo hoy. Señor, no he sido un cristiano conforme a tu corazón. Señor, mira, he caído en esto otro. Señor, no me justifico. No adorno algo que no es. Caí en esto. Le fallé a mis padres. Le fallé a mis hijos. Te he fallado a ti, Señor. Empiezo a asumir una realidad. Yo le decía el domingo a los hermanos acá en Santiago, los esposos asuman. Los hombres tendemos a ser muy tercos y viejos mañosos. Me incluyo en eso. Entonces, si no quiero ser un viejo mañoso y terco, tengo que empezar primeramente humillándome y decir, a ver, ¿es así? Me acerco a mi esposa. Amor, ¿crees que en algunas situaciones he sido terco? ¿He sido mañoso?
Sí, amor, sí. Asumo la realidad. Y desde ese asumir, empiezo, Señor, perdóname. Le he fallado a mi esposa, le he fallado a mis hijos, le he fallado a las personas que amo. No me di cuenta, Señor. Y desde ahí empiezo, pero Señor, asumo y ahora tomo las armas. Tomo el escudo, tomo el yelmo, tomo la espada, apresto ahí los pies, empiezo a armarme y empiezo a dar la batalla. Desde esa humildad, ahora en el nombre de Jesús, toda maldición de terquedad, de dureza, en el nombre de Jesús. Y desde ahí, Señor, empieza a quebrar esa estructura que se generó en el hombre para volverlo un hombre dócil, un hombre humilde que escucha a la gente que ama, que escucha a las personas, que medita en lo que dice. Y así también la mujer. Quizás usted como mujer es jezabélica. Y yo le decía a los hermanos, quizás las mujeres hay que empezar como, oye, ¿sabes qué? He sido matriarcal. Nunca he escuchado a una mujer que lo asuma. ¿Por qué? Porque el ego es mayor que asumir una realidad. ¿Sabéis qué? ¿Sabes qué? He sido matriarcal. He sido Jezabel. Yo domino en la familia. No dejo que mi esposo se posicione. Entonces, si no empezamos desde la humildad a asumir cosas, ¿sabes qué? No me he ordenado en lo sexual y no he luchado tampoco. O quizás lo luché, pero después como vi que no podía hacer nada, si no empezamos a asumir la realidad de lo que las tinieblas nos engañaron por años, en esta lucha que no es contra personas, sino contra espíritus, en esta lucha de confrontamiento, de una u otra manera, nos va a llegar un dardo del enemigo en el corazón, en nuestros pies, en nuestra cabeza. Luchas en el corazón. Llega, claro, como no asumo que soy jezabélico, jezabélica, claro, como y no tengo el escudo de la fe, claro, me llega un dardo en el corazón y me victimizo y pobrecito yo, que mi vida, en vez de asumir de, oye, ok, tuve una vida complicada, pero asumo la realidad y vivo una vida en Cristo luchando para que la vida de Cristo transforme esa realidad y que el reino de Dios se establezca en mi vida y haya una transformación. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no son las personas, es algo espiritual, pero que se materializa con decisiones prácticas, con decisiones diarias, con oración, con ayuno, pero con decisiones. O sea, si un joven a mí se me acerque y me dice, bueno, yo estoy acá con esta niña que aquí, que allá, pero bueno, Dios me dijo, hermano, le digo, joven, la escritura dice esto, ordénate. ¿Quieres la bendición de Dios? Ordénate. ¿Pero cómo me ordeno? Bueno, te casas o te vas. Por ejemplo, y voy a exponer esto, por ejemplo, Alex y Allison, ellos no eran cristianos y ellos vivían una vida de pareja, ellos convivían porque obviamente no son cristianos, pero cuando fueron convencidos de pecado, nadie les tuvo que decir, oye, ordénate. La revelación de Jesucristo hizo que ellos dijeran, hemos estado desordenados, no lo sabíamos, pero estamos desordenados. ¿Y qué hicieron? Se ordenaron. Pasó un tiempo, sacaron eh, hora de registro civil, se casaron y ahora viven una vida ordenada. Entonces, así lo mismo con todas las cosas. Entonces, amado hermano, usted no pretenda vivir una vida del Espíritu si primeramente no se ordena en su vida personal.
Y ese orden, le vuelvo a decir, es todo. Cómo habla, cómo escucha, cómo trata a su familia, cómo trata a sus padres, cómo trata a sus hijos, cómo está en su matrimonio, cómo está en sus finanzas, en su trabajo, en sus estudios, cómo es en la iglesia, su puntualidad, su impuntualidad, el desorden en la casa. Todas esas cosas es reino de Dios. Avivamiento es que todo lo desordenado se empieza a ordenar porque Cristo está en mi vida y Él empieza a purificar, santificar, ordenar, y su reino se establece, y su reino es justicia, paz y gozo. Entonces, si el reino de Dios está en mi hogar, hay justicia, hay gozo, hay paz, y eso ¿qué hace? Que haya comunicación, hace que yo me mueva en justicia, donde mi esposa me dice una verdad y aunque, pero yo sé que es verdad, como hay justicia, yo digo, amor, es verdad, yo soy así, yo cometí esa infidencia, yo fallé en esto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios trae justicia. Amén. Entonces, estamos a puertas de algo glorioso y hermoso. Y yo soy de los que cree firmemente que el Señor no solamente va a levantar ungidos e ungidas, sino que es una iglesia ungida. O sea, usted que lleva tiempo en la iglesia, usted deberá saber que nosotros no queremos engrandecer. Nosotros le decimos, hermano, si usted tiene un vecino, vaya a liberarlo, vaya a profetizarle, vaya a orar por ellos, disipúlele, háblele de Cristo. Nosotros queremos que usted crezca en eso. Pero si su vecino dice, oye, pero mira el vecino, me habla del Señor, pero mira cómo está sufriendo. Entonces, amado hermano, es tiempo de hacernos responsables. Estamos en esta lucha. Amén. Quiero leer lo último que he sentido del Señor para este tiempo. Y esto nos va a llevar también a la madurez. A la madurez. Y esto también lo compartí el día domingo acá en Santiago. Está en Lucas 15. En Lucas 15, donde habla de la historia del hijo pródigo, pero nos enfocamos en el hijo mayor. Entonces todos sabemos la historia de este joven que le pidió su herencia al Señor, la desperdició, hizo lo que quiso y volvió a la casa de su padre. Pero el hermano mayor no se gozó con la vuelta de su hijo. ¿Por qué? Porque su corazón se había envanecido. Entonces, en Lucas 15 dice, entonces se enojó y no quería entrar porque su padre lo estaba llamando. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Entonces podemos ver que este joven, este hermano mayor, se endureció su corazón. Por haberse endurecido, no sabía cuál era su herencia en Cristo. No sabía su herencia. Señor, mira, llevo tantos años en el Evangelio. He orado, he ayunado, te he servido fielmente, he clamado por mi familia. No pasa nada.
Señor, ¿dónde has estado? Y no nos dimos cuenta por no haber ordenado nuestras vidas en el presente. Hizo que no pudiéramos ver con claridad que todo lo teníamos en Cristo. No solamente se endureció el corazón para con su hermano que estaba muerto, sino que también se endureció su corazón para no ver lo que Dios tenía para él. Entonces, cuando no ordenamos nuestra vida, nuestro corazón se endurece. Se endurece primeramente con mis hermanos. No hay compasión, no hay vida del Espíritu. Y como no hay vida del Espíritu, no tengo paciencia porque la palabra dice, el que es espiritual, corregid con espíritu de mansedumbre. Entonces usted vea cómo trata los hermanos en la iglesia a los más débiles. Y ahí usted ve cuál espiritual es o no. El espiritual corrige con espíritu de mansedumbre. Entonces, hermano, si no hay vida del espíritu, el corazón se va a endurecer. No voy a orar por los enfermos, no voy a orar por los perdidos, no voy a orar por los endemoniados. Vivo mi día a día en la iglesia. Sí, hay que juntarlo, la iglesia es un club social. Y no vivo esa vida del espíritu ordenando, tomando decisiones. Mi corazón en algún momento se va a enfriar. Mi corazón se empieza a enfriar, pero mi visión de quién es Dios empieza a alejar. Y empiezo yo a crear una imagen de Dios que no es. Y Dios permite esto, donde su palabra dice todo lo contrario. Y yo hago esto, aunque la palabra de Dios dice lo contrario. Sí, es que mira lo que yo viví, pero aunque la palabra de Dios dice lo contrario. Entonces, amados hermanos, después de este congreso maravilloso, siento temor del Señor por lo que viene, que es glorioso y grande. Pero si no entramos a un tiempo de madurez, a un tiempo de humildad, a un tiempo de temor de Dios, de que no vamos a clamar solamente por el Congreso, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayunando. Pero David, ¿qué evento viene? Ninguno. Porque no vamos a hacer un movimiento, una iglesia que ora por los eventos, no que vamos a hacer una iglesia de oración, una iglesia de ayuno que hace eventos, pero que no ora solamente por eso. Entonces, amado hermano, yo voy a orar el día de hoy. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor temor de Dios. Porque en el nuevo pacto, Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. Sus corazones fueron engañados. Y ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, como en la época la gente voluntariamente empezó a sembrar sus propiedades, dinero. Ellos dijeron, bueno, hagamos lo mismo, pero quedémonos con algo. Pero que la gente también piensa que somos espirituales porque damos una propiedad. Y en el nuevo pacto, el Espíritu Santo trajo muerte. Quizás no va a ser una muerte física y estamos muertos espiritualmente y creemos que somos cristianos. Pero la pregunta quizás es replantearnos, ¿de verdad soy cristiano? ¿De verdad Jesucristo es Señor y Salvador de mi vida? Quizás es un buen tiempo para replantearse. Examine su vida, examine su matrimonio, examine su corazón, examine sus hijos, examine sus finanzas, examínelo todo. Pero quizás hoy es un día donde nos arrepintamos delante del Señor y asumamos la realidad que no queremos asumir.
pero que sea hoy un antes y un después, en donde yo asumo, pero ahora, Señor, voy con. Quizá el día de mañana caigo, me levanto y voy con todo, pero este es un tiempo de madurez. Yo por muchos años creí que el mover de Dios o el avivamiento era solamente para algunos. Yo decía, sí, es para algunos. Pues dije, no, es para todos. Pero ahora que han pasado los años, me doy cuenta que es para el que quiere morir y consagrarse a Dios. Y eso lo hace exclusivo solamente para gente que muere. Es para todos, sí. La invitación es para todos. Pero el que accede a eso es solamente aquel que muere y se consagra extremadamente para Dios. Que no anda con términos medios. Que no es sí, después no. Sino que es para personas humildes que aceptan su condición, pero que no la abrazan, sino que trabajan junto al Espíritu Santo para que Dios haga algo nuevo, diferente, glorioso, lleno de vida, de plenitud, de gozo, de propósito, y que vale la pena los padecimientos en Cristo Jesús. Vale la pena padecer, tomar decisiones que duelen, duele, pero vale la pena ese padecimiento para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Amén. Así que, Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, esto no es un juego. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es lo mejor y lo único que el ser humano necesita vivir. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta noche, Señor, tú rompas toda mentira, todo engaño, toda altivez que se ha levantado sobre tu iglesia. Señor, como la iglesia en Apocalipsis, que por no ver la necesidad de su corazón y pensó que ya lo tenían todo, porque nos acostumbramos a ser evangélicos, porque nos acostumbramos, porque creímos que llevamos años en el evangelio, significaba algo en tu corazón o en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, pero así como le dijiste a la iglesia en Apocalipsis, por cuanto creíste que eras rica, yo te digo que eras pobre, miserable y desventurada, por haber creído que no tenías necesidad de mí. Yo te digo que estás desnuda y pobre en el nombre de Jesús. Pero yo profetizo, Señor, que sobre sol de justicia y el cuerpo de Cristo tú vas a levantar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que camina en el temor del Señor, que camina en la pasión de Jesucristo, que camina sabiamente en su matrimonio, en su vida personal, en sus finanzas, en los tratos, aún en su salud, que cuida el templo del Espíritu Santo con lo que come, con lo que toma, con lo que habla, con las decisiones extremas y radicales. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, levanta una iglesia. Señor, tú estás llamándonos a todos a un mover de tu espíritu. Señor, pero toda altivez va a caer. Todo ego va a caer, toda mentira va a caer, toda justificación, toda victimización va a caer en el nombre poderoso de Jesús, porque tú amas, Señor, al pecador, pero tú aborreces el pecado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu vida sea la vida de mis hermanos en Cristo Jesús. Señor, que lo que un día le ministraron quizás en las antiguas iglesias, tolerando el pecado, tolerando la fornicación, tolerando el adulterio, tolerando la murmuración,
tolerando la queja, tolerando la violencia física y verbal en el matrimonio. En el nombre de Jesús, Señor, yo quito, Señor, toda mentira y toda enseñanza de las tinieblas que hemos abrazado, toda doctrina de hombres que hemos abrazado y hemos justificado el pecado y el desorden por las enseñanzas que tuvimos en algún momento que no venían de tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, libera a tu iglesia. Aun si nosotros, como Sol de Justicia, hemos hablado algo que no viene de tu corazón, libera a tu iglesia de toda enseñanza de las tinieblas, de toda doctrina de Jezabel, en el nombre poderoso de Jesús. Libera a tu iglesia para que vivamos tu santidad, tu pureza, tu vida, tus caminos, tus pensamientos, tu esperanza, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo espíritu, Señor, que viene a darle migajas a mis hermanos para que se conformen con la vida, con la familia, con los hijos, en el nombre de Jesús, todo espíritu de pobreza que hace que se conformen a una vida de problemas, de desorden, de enfermedad, de opresión. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, libera a tu iglesia de todo espíritu de pobreza mental, emocional. Señor, los que tienen ausencia de afecto, en el nombre de Jesús, que la soledad que los lleva al pecado, a conformarse con las migajas de hombres, de mujeres, de novios, de novias que no va a ningún propósito en Cristo Jesús. Todo espíritu que hace que mendiguen amor, en el nombre de Jesús, Señor, libera a tu iglesia. Libera a tu iglesia. Libera a tu iglesia. Libera sus corazones de toda enseñanza y de todo conformismo, Señor. En el nombre de Jesús, abrazamos el amor de Dios, pero también abrazamos su temor reverente, su temor osado, su temor salvaje. Señor, donde en el antiguo pacto las personas le temían al Señor. Señor, vuelve a esta generación temerosa de tu presencia. Tú no puedes ser burlado, tú no puedes ser engañado. Levanta una iglesia que camina en el temor del Señor. Tú no puedes ser burlado, Señor. Tú mereces ser amado por nuestro corazón, pero también por nuestras obras. Tú mereces ser amado por nuestras palabras. Señor, que te digamos que te amamos, que te digamos que te deseamos, pero que esa oración se vuelva vida, Señor, con nuestras obras. Que nuestras obras estén ligadas a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, libera a tu iglesia para que podamos caminar en la plenitud del mover de tu espíritu. Señor, cuando veamos los milagros, Señor, ya lo estamos viendo, pero cuando veamos los milagros de los ciegos, de los postrados, Señor, de los que no tienen extremidades, del milagro de Rafaela Honores, que tú nos dijiste, Señor, que se iba a desatar, Señor. En el nombre de Jesús, cuando veamos multitudes, nuestro corazón esté confiado y unido a tu corazón en tu temor reverente, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tu iglesia, que cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, pueda dar fruto. Señor, yo declaro y profetizo que se acabó el tiempo de saber de Dios, pero que el fruto de sus vidas es una vida desastrosa, matrimonios destrozados, un carácter desastroso,
Señor, yo anulo toda maldición de las tinieblas, Señor, que hace que sepamos de Dios, pero que no vivamos la vida de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo maldigo esa maldición en el cuerpo de Cristo y en sol de justicia. Todo lo que está desconectado con lo que sabemos o lo que creemos saber con el fruto de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece a tus hijos. Señor, me muestra cómo hay matrimonios que están dando la pelea y la batalla en sus matrimonios. En el nombre de Jesús, una fortaleza espiritual sobre las mujeres. En el nombre de Jesús, yo desato, Señor, una unción de valentía, de sabiduría y poder. En el nombre de Jesús, Señor, que si los hombres, los maridos, están caminando en terquedad, en incredulidad o aún en rebeldía, dales poder y autoridad a estas mujeres por cuanto se someten a tu palabra, a tu señorío, a tu verdad, Jesús. Dale poder para callar, Señor, la tiniebla de los hombres. En el nombre de Jesús, así como en Hechos 2, tú, Señor, les diste poder a los discípulos para vencer. Dales poder y sabiduría a tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo que se quiera levantar en contra de tu diseño, en los matrimonios, en los hijos, en los niños, en la vida sexual de mis hermanos, en la vida afectiva de mis hermanos, en sus finanzas. En el nombre poderoso de Jesús, cortamos toda ligadura de las tinieblas para que demos fruto abundante. En el nombre poderoso de Jesús. En ti hay esperanza, en ti hay vida, en ti hay plenitud de gozo. Señor, tú dijiste que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos porque tú ya venciste al mundo. Señor, yo no te pido que mis hermanos y que yo no tengamos problemas. Yo te pido poder para que venzamos cada obstáculo que se quiera levantar y que venzamos contigo, no con nuestras propias fuerzas, sino contigo, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que toda tiniebla, que todo espíritu jezabélico, Señor, que ha querido meterse en la iglesia mediante sueños falsos, profecías falsas, doctrinas falsas. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que todo salga a la luz, que todo salga a la luz, Señor, para que tú edifiques una iglesia gloriosa que sabe distinguir lo verdadero de lo falso. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, Señor, y yo sé que Santa Fe, Señor, vivirá en avivamiento, no por un evento, sino que vivirá por años hasta que tú, Señor, vengas. El mover de tu espíritu, Señor, en Santa Fe, en La Serena, en Santiago, en México, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, Señor, porque tú me has dado autoridad para bendecirla, porque tú sabes, Señor, que yo amo al cuerpo de Cristo y no murmuro en contra de tu cuerpo, sino que yo amo las formas diferentes, las expresiones diferentes del cuerpo. En el nombre de Jesús, por cuanto, Señor, yo tengo autoridad para bendecir a tu iglesia, porque sé, Señor, que tú vas a hacer algo más grande de lo que hemos pensado o imaginado. Como tú le mostraste a mi esposa, tú le decías, Señor, lo que el pastor Patricio hizo es más grande de lo que piensan e imaginan.
Señor, y hemos caminado en tu palabra bajo esto. Por eso yo bendigo a tu iglesia, pero saca la luz, saca la luz, saca la luz, falsos sueños, falsas doctrinas, falsas profecías, falso discernimiento. Saca a la luz. Solamente tú nos puedes convencer de pecado, de justicia y de juicio, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Tú nos estás llamando a un mayor tiempo de consagración, de santidad, de pureza, de vida de Cristo. Tiempo que las naciones vean el fruto palpable y tangible de nuestras propias vidas. Y así como tu palabra dice, cómo el mundo sabrá que somos tus discípulos, porque ellos verán que nos amamos los unos con los otros. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tu iglesia y bendigo a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos. Estamos bien. Presencial en Santa Fe, presencial en México, presencial en La Serena, presencial en Santiago, con la ayuda del Señor. Y para finalizar les comento algo que yo también se los comenté a los hermanos en Santiago el domingo, y es acerca de enseñanzas. Vemos todos por internet que se juzga mucho lo profético, falsos profetas porque dio una profecía falsa, etcétera, etcétera. Pero poco se habla de los falsos maestros. Entonces yo le animo a todos, nosotros somos una iglesia que animamos a los hermanos que vayan a otras iglesias, que escuchen otros predicadores, porque entendemos el poder del cuerpo de Cristo. Sol de justicia no es lo único, Energema no es lo único, sino que somos parte de un cuerpo. Pero yo le animo a que usted aprenda a juzgar lo que escucha. ¿Sí? Entonces lo que usted escucha por internet, lo que usted escucha a su hermano, a su hermana, que aprenda a juzgar lo que se escucha. ¿Por qué? Porque es más peligroso una enseñanza falsa que una profecía falsa, porque la profecía se juzga, se toma o se desecha, pero una enseñanza falsa puede hacer que su vida o sus generaciones vayan en algo que no es, que no va a dar fruto. Amén. Entonces, yo les animo a eso, para que tengan discernimiento, pídale discernimiento al Señor, pero que ustedes también puedan estar juzgando lo que escuchan. Y obviamente cualquier cosa también nos pueden preguntar nuestra opinión. Amén. Pero sentía también de comentarles esto, porque una iglesia madura es que sabe diferenciar lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Entonces, si sabemos diferenciar lo verdadero de lo falso, podemos ir a cualquier iglesia, escuchar cualquier cosa y quedarnos con lo bueno de cada ministerio, iglesia, y lo necesitamos porque somos un cuerpo. Y antes sí de finalizar, voy acá para la transmisión.